¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video desde la obra para mostrarles las modificaciones que estoy haciendo, más allá de las modificaciones que hice, para que, bueno, haya tomas de este lado de la casa. En esta ala no había tomas, así que, bueno, estoy haciendo todo canalizado, no va a quedar nada en forma exterior. Tenemos el tablerito con una térmica para tomas de uso general, una térmica para iluminación de uso general y un disyuntor diferencial. Bueno, los caños. Tenemos las luces. Estas prenden juntas para dividir lo que sería el ambiente. Voy a ver si puedo hacer que se vean las dos prender al unísono. Ahí se ve. Bueno, tenemos individualizados los circuitos de tomas. Ahora lo vamos a probar con la lámpara. Pero quería que vean también acá el detalle de que todas las lámparas prenden. Tenemos la luz de afuera, que obviamente prende también. Si la apagamos, para que vean que sé conectar un bastidor, ¿no? Ahí apagó. Y ahí prendió. Bueno, vamos a seguir un poquito más, recorriendo un poquito lo que sería la modificación de la instalación. Acá en el baño, y dejé la lámpara puesta a propósito porque hice otro video pero se me caía permanentemente lo que es la punta de prueba, no otra cosa. Acá yo dejé dos efectos, yo había pedido medio módulo, pero bueno, me han dado lo que tenían o lo que tenían comprado o lo que pudieron conseguir. Yo había pedido medios módulos porque yo pensaba incluso, que de hecho los dejé, 3 retornos, porque suelo poner luz central, espejo y también extractor de aire más un toma. Bueno, por ahora está funcionando solamente una lámpara, pero dejé puesta la punta de prueba para que observen el detalle, porque cualquiera pensaría que este toma está sacado de la línea de iluminación. Mas no, vamos al tablero y vamos a bajar lo que sería la térmica de tomas y van a ver cómo corta lo que sería ese toma también. A ver si me caigo con la masa. Me equivoqué. Listo. Ahí cortó lo que sería el toma. Vamos a conectar nuevamente. Observen que las luces están todas prendidas. Así que bueno, lo mismo pasa si probamos obviamente en cualquiera de estos tomas, ¿no? Bueno, poner estas puntas siempre fue un tema. Para el amigo Ubaldo, que le gustan todo este tipo de cosas, aunque nunca va a estar conforme con nada, Ubaldo, y se lo digo desde el parnaso del afecto. Pero bueno, Ubaldito, a lo que viste, que no quisiste comentar, te puedo asegurar que se mejoró muchísimo. Yo sé de tu condición de perfeccionista y técnico y bueno, nada. La vida en José Se Pasa es distinta, mi amigo. Y ahí está. Bueno, les mostré los avances. Acá me falta hacer un toma. Porque, bueno, acá tengo que correr estas puertas que después también tengo que colocar. Porque la nieta de la señora, un bombón, bueno, al margen, me pidió si le podía dejar un toma en esta pared para poder colgar el televisor. Así que bueno, nada, eso lo voy a
lo voy a estar viendo y desarrollando mañana.